Hoy vamos a analizar un caso de la segunda mitad del siglo XIX, así que relájate mientras nos dirigimos al Océano Atlántico Sur. En 1883, un abogado y político australiano llamado John Want vino a Inglaterra porque quería comprar un yate. Ya había establecido un gran despacho de abogados en Sydney y era conocido por invertir en negocios comerciales, muchos de los cuales resultaron ser sumamente rentables. Era un entusiasta navegante y en 1862 su padre había sido uno de los miembros fundadores del Real Escuadrón de Yates de Sydney. El señor Want viajó al pueblo de Cowes, en la isla de Wight, donde le mostraron varios yates, pero hubo uno que llamó su atención. Era un yate llamado el Mignonette. Había sido construido 16 años antes, en 1867, y medía 52 pies de largo. Aunque la embarcación no estaba diseñada para viajes largos, seguía siendo un barco resistente y el señor Want decidió comprarlo. Sin embargo, la única manera en que podía llevar el Mignonette a Australia era navegándolo hasta allá. Este no sería un viaje fácil, ya que a pesar de sus 52 pies de eslora, el barco se consideraba pequeño para una travesía así, y la idea de navegar 15.000 millas hasta Australia no era algo que muchas de las personas a las que el señor Want se acercó estuvieran dispuestas a considerar. Sin embargo, perseveró y finalmente encontró una tripulación dispuesta a navegar el Mignonette hasta Australia. Su capitán era un caballero de 30 años llamado Sir Thomas Dudley. Sorprendentemente, parecía bastante interesado en emprender el viaje y resultó que había estado considerando emigrar a Australia desde hacía algún tiempo. El primer oficial era el señor Edwin Stevens. Tenía 37 años y era un marinero muy experimentado, ya que se había hecho a la mar por primera vez a los 14 años. Los otros miembros de la tripulación eran Edwin Brooks, de 39 años, y un joven huérfano de 17 años, que tenía muy poca experiencia en la navegación, llamado Richard Parker. El primer oficial, Edwin Stevens, ya había navegado antes con Thomas Dudley y ambos se llevaban bien. El 19 de mayo de 1884, los 4 miembros principales de la tripulación zarparon del puerto inglés de Southampton con destino a Sydney. Durante las primeras 6 semanas, el viaje fue bastante tranquilo. El sol brilló la mayoría de los días y los mares estaban relativamente calmados. Sin embargo, mientras navegaban hacia el sur, en su ruta hacia el Cabo de Buena Esperanza, se encontraron con una tormenta acompañada de vientos extremadamente fuertes. Ya era 5 de julio, y aunque el yate parecía estar soportando sorprendentemente bien las condiciones, el capitán Dudley instruyó a la tripulación que pusieran el yate a la capa. Esta era una forma de reducir el avance del barco, además de fijar las posiciones del timón y las velas. Hizo esto para que el barco pudiera continuar sin ser dirigido, permitiendo que la tripulación tuviera tiempo para descansar. Sin embargo, justo cuando esto se hizo y Richard Parker había sido enviado abajo para preparar comida, una ola muy grande rompió sobre el yate, llevándose las amuradas, y el Mignonette fue empujado de lado. El capitán Thomas Dudley pudo ver que el yate estaba en serios problemas y rápidamente le dijo a Edwin Stevens que debían bajar el único bote salvavidas que tenían. Apenas el bote salvavidas tocó el agua, los 4 tripulantes subieron a bordo habiendo agarrado las pocas provisiones que pudieron. Al voltear y mirar hacia atrás, vieron cómo el Mignonette, el yate que había sido su hogar durante las últimas 6 semanas, se hundía hasta desaparecer en su camino hacia el fondo del océano. El bote salvavidas no era particularmente resistente. Las tablas tenían solo 6 milímetros de grosor y no había sido construido para soportar las condiciones climáticas del océano Atlántico. Afortunadamente, antes de abordar los botes salvavidas, el capitán Dudley tuvo la presencia de ánimo de tomar la brújula de la cubierta, así como el sextante y el cronómetro. Su situación parecía bastante peligrosa en un bote salvavidas frágil a la deriva en el océano Atlántico, con la tierra más cercana, la pequeña isla de Santa Elena, a unas 700 millas de distancia. Los 4 hombres revisaron lo que habían logrado rescatar del yate, y cuando pusieron todo en el centro de los botes salvavidas, de repente todos se dieron cuenta de la gravedad de su situación. Todo lo que tenían eran 2 latas de nabos y nada de agua potable. El capitán Dudley era un marinero experimentado. Logró usar lo poco que tenía para hacer un ancla de mar. Esto estaba diseñado para estabilizar los botes salvavidas, lo cual era muy importante cuando soplaban los vientos y el mar estaba agitado. Planeaba viajar hacia el oeste. Sabía que al hacer esto, cruzarían las rutas marítimas comerciales, y esa sería su mejor oportunidad de ser vistos y luego rescatados. Sin embargo, pasaron varios días antes de que la tripulación aceptara darle tela de su ropa para que pudiera hacer una vela improvisada. Si alguno de ellos tenía dudas sobre la gravedad de su situación, pronto se dieron cuenta cuando, antes de que cualquiera pudiera dormir la primera noche en los botes salvavidas, tuvieron que ahuyentar a un tiburón con sus remos.
Durante los primeros 2 días, ninguno de los hombres comió nada. Esperaban que el mar pudiera proveerles algo, pero no tenían manera de pescar y apenas había llovido, así que no podían beber mucha agua. El 7 de julio, el capitán Dudley abrió la primera lata de nabos y los repartió equitativamente entre la tripulación. Una ración escasa y ahora solo les quedaba una lata. La lata vacía de nabos ahora serviría para recoger agua de lluvia si es que llegaba a llover. 2 días después, avistaron una tortuga que Edwin Stevens logró atrapar y subir a bordo. Esto, junto con la segunda lata de nabos, mantuvo alimentada a la tripulación durante los siguientes 7 días. Sin embargo, no pudieron beber la sangre de la tortuga, ya que aunque el capitán Dudley intentó recoger la sangre en la caja de su cronómetro, ese día los vientos eran bastante fuertes, y al romperse las olas sobre el costado de los botes salvavidas, la sangre se mezcló con agua de mar. Mientras el sol los azotaba y no veían señales de lluvia, los hombres finalmente comenzaron a beber su propia orina. Sus labios se resecaron y la exposición al sol, al mar y al viento hizo que su piel se irritara. En su desesperación, el joven Richard Parker bebió agua de mar y se enfermó gravemente, al igual que Edwin Stevens. Su situación se había vuelto tan grave que, después de 4 días sin comida, el capitán Dudley planteó la cuestión de si uno de ellos debía ser sacrificado para salvar a los otros 3. Desde que subieron al bote salvavidas, el 5 de julio, no habían visto ningún barco, ni siquiera una sola embarcación en el horizonte lejano. El capitán Dudley dijo que decidirían quién debía morir por sorteo. Sin embargo, esta sugerencia causó cierto desacuerdo entre los hombres, especialmente por parte del miembro de mayor edad de la tripulación, Edwin Brooks. Él estaba muy en contra de la idea y reiteró que estaban en las rutas marítimas y que podían ver un barco y ser rescatados en cualquier momento. Pasaron unos días más y la desesperación y la angustia de los hombres aumentaron. Richard Parker parecía estar particularmente débil. Pasaba los días y las noches acostado en la quilla de los botes, y mientras lo hacía, continuaba la conversación sobre que uno de ellos fuera asesinado y comido. El capitán Thomas Dudley y el primer oficial Edwin Stevens pensaron que esa sería la única manera en que podrían sobrevivir. Ambos tenían esposas e hijos, y creían que necesitaban recurrir a tales medidas para poder sobrevivir a la terrible experiencia hasta que fueran vistos por un barco que pasara y pudieran regresar a casa. El 24 de julio, los hombres se habían vuelto muy desesperados. Seguramente no sobrevivirían otro día. El capitán Thomas Dudley y el primer oficial Edwin Stevens se hicieron señas en silencio que el joven Richard Parker debía ser asesinado. No creían que sobreviviría mucho más tiempo y matarlo antes de su muerte natural significaría que podrían beber su sangre. Los 2 hombres se le acercaron. Él estaba perdiendo y recobrando la conciencia. El capitán Dudley dijo una breve oración. Edwin Stevens entonces sostuvo las piernas del joven, y mientras el capitán Dudley lo miraba desde arriba, Richard Parker alzó la vista y susurró, ¿yo? Antes de que el capitán le cortara la vena yugular al joven delirante e indefenso con su cortaplumas, asegurándose de recoger la sangre en la caja de su cronómetro. Los 3 hombres entonces bebieron la sangre y pasaron los siguientes días comiendo su carne y huesos. Sorprendentemente, el primer oficial, Edwin Stevens, quien había apoyado mucho la idea de comerse a un miembro de la tripulación, en realidad comió muy poco. 5 días después, el 29 de julio, un barco alemán llamado el Montezuma avistó el pequeño bote salvavidas que subía y bajaba sobre las olas. El capitán ordenó a su tripulación navegar hacia él, y el capitán Thomas Dudley, el primer oficial Edwin Stevens y el tripulante Edwin Brooks fueron rescatados. El capitán Dudley pasó los siguientes días escribiendo un relato de cómo se hundió el Mignonette y su calvario de 24 días en los botes salvavidas. El sábado 6 de septiembre, el barco alemán atracó en Falmouth, en el condado inglés de Cornualles, antes de continuar su viaje a Hamburgo. A su regreso a Inglaterra, los 3 hombres acudieron a la aduana, donde el capitán Thomas Dudley y el primer oficial Edwin Stevens presentaron declaraciones reglamentarias. Estas eran un requisito de las leyes de navegación mercante cuando una embarcación se había perdido en el mar. Los hombres asumieron que estaban protegidos por la costumbre del mar, así que no se contuvieron y le contaron a las autoridades exactamente lo que les había sucedido y todos los horribles detalles de cómo sobrevivieron matando y comiéndose al grumete. Sin embargo, esta costumbre era solo eso, una costumbre y no una ley.
El sargento de guardia de la policía del puerto de Falmouth se llamaba James Lafferty, y tras las declaraciones hechas por el capitán Thomas Dudley y el primer oficial Edwin Stevens, decidió que debía interrogar más a fondo a los dos hombres. Las declaraciones fueron luego telegrafiadas a la Junta de Comercio y al Registrador General de Navegación. Mientras tanto, el sargento Lafferty tomó el cuchillo que se usó para matar a Richard Parker, sabiendo que esto podría usarse más tarde como prueba. Los tres hombres fueron entonces detenidos hasta que llegara una decisión desde Londres sobre lo que debía suceder con ellos. Sin embargo, era sábado y la decisión realmente debía venir del Ministerio del Interior, que estaba cerrado por el fin de semana. El sargento decidió que arrestaría a los hombres bajo el cargo de asesinato en alta mar, obtuvo las órdenes de arresto del alcalde y todos los hombres fueron escoltados a la comisaría. Luego se hicieron los arreglos para que comparecieran ante los jueces. 2 días después, en la mañana del lunes 8 de septiembre, el capitán Dudley todavía creía que actuaron legalmente, según la costumbre del mar, así que estaba seguro de que los jueces desestimarían los cargos. Sin embargo, el juez no estaba seguro de qué hacer, así que buscó consejo del abogado del tesoro. La audiencia fue aplazada y los hombres fueron devueltos a sus celdas. Para el miércoles 10 de septiembre, el caso estaba siendo discutido por el ministro del Interior, Sir William Harcourt. Después de consultar a sus principales asesores legales, se decidió que todos volverían a comparecer ante el tribunal el 18 de septiembre y se les concedería libertad bajo fianza para que pudieran pasar un tiempo con sus familias. Para ese momento, la noticia de los 3 náufragos ya se había reportado en todo el Reino Unido y el público victoriano estaba muy intrigado por su situación. No solo se informó en el Reino Unido, la historia de los marineros que comieron al grumete para sobrevivir se reportó en todo el mundo. Y parecía que el sentimiento público favorecía mucho al capitán Dudley, al primer oficial Edwin Stevens y al marinero Edwin Brooks. Se informó que cuando los 3 hombres regresaron a la corte el 18 de septiembre, el hermano del grumete, Richard Parker, les estrechó la mano y no parecía mostrarles mala voluntad. Se hicieron intentos para recaudar dinero para pagar la defensa de los marineros. Las donaciones públicas no tardaron en llegar y el bote salvavidas fue puesto en exhibición, así que por una pequeña tarifa, las personas curiosas podían ver el lugar donde los hombres pasaron 24 días y donde cometieron su acto de canibalismo. El caso presentó algunas dificultades, ya que los únicos testigos del supuesto crimen eran Thomas Dudley, Edwin Stevens y Edwin Brooks, y en cuanto a los acusados, todos tenían derecho a guardar silencio. Sin embargo, la fiscalía decidió no presentar pruebas contra el señor Edwin Brooks y solicitó que quedara libre de cargos. Esto significaba que en el juicio ahora podía ser llamado como testigo de la fiscalía. El juicio comenzó el 3 de noviembre de 1884 en la ciudad de Exeter ante el juez barón Huddleston. El juez Huddleston sabía que había una fuerte opinión pública a favor de la absolución, pero el ministro del Interior, Sir William Harcourt, estaba muy ansioso de que Thomas Dudley y Edwin Stevens fueran declarados culpables de asesinato. La acusación estuvo a cargo de Arthur Charles Cousset y la defensa fue dirigida por Arthur J. H. Collins Cousset. Tanto Thomas Dudley como Edwin Stevens se declararon no culpables. El juez propuso proceder de una manera que no se había utilizado en un tribunal británico desde 1785, que era mediante un veredicto especial. Explicó que al jurado solo se le presentarían los hechos del caso y no daría una opinión sobre si los acusados eran culpables o inocentes. Esa decisión la determinaría el juez. Luego, el juicio se suspendería para que un tribunal ampliado de varios jueces pudiera escuchar los argumentos de los abogados en una fecha posterior. El testigo más convincente fue Edwin Brooks. Él describió las acciones de los acusados mientras estaban en los botes salvavidas. Él creía que Richard Parker habría muerto primero y que, al matarlo y comérselo, habían logrado salvarse a sí mismos. Después de la presentación de las pruebas, el juez le dio al jurado una decisión binaria: aceptar su instrucción y declarar a los 2 hombres culpables de asesinato o emitir un veredicto especial. Sin esperar una decisión, el juez presentó un veredicto especial que había escrito la noche anterior. Luego les pidió al jurado que indicaran su aprobación de los hechos, mientras él los leía en voz alta. Él creía que las pruebas habían demostrado que todos los hombres habrían muerto si no hubieran comido a Richard Parker. Parker estaba muy débil y probablemente habría muerto primero. En el momento del asesinato, no había una perspectiva razonable de ser rescatados, y no había mayor necesidad de matar a Richard Parker que a cualquiera de los otros 3 hombres. Mientras el juez leía estas declaraciones, tomó el silencio del jurado como señal de conformidad. Finalmente, el juez dijo:
Pero si en todo este asunto los prisioneros eran y son culpables de asesinato, el jurado lo ignora y lo remite a los tribunales. Luego, el juez renovó la fianza del acusado y el caso fue remitido a la División del Banco de la Reina para su decisión. La División del Banco de la Reina se reunió el 4 de diciembre y los procedimientos fueron presididos por Lord Coleridge, con un panel ampliado de jueces. El abogado defensor Arthur Collins les dijo que la muerte se causó por necesidad. Él explicó que sus clientes no tuvieron otra opción más que quitarle la vida a otra persona para aumentar sus propias posibilidades de supervivencia. Había muy pocos casos legales a los que el señor Collins pudiera referirse, pero sí citó el caso de 1842 Estados Unidos contra Holmes. En este caso, el barco estadounidense William Brown se hundió después de chocar contra un iceberg. Los tripulantes, incluido el señor Holmes, creían que su bote salvavidas estaba sobrecargado y en peligro de hundirse, así que arrojaron a 14 pasajeros al agua fría, lo que finalmente les causó la muerte. En este caso, el juez de los tribunales de Pensilvania instruyó al jurado que la necesidad podría ser una defensa completa, pero la persona que comete el delito, alegando necesidad, debe ser intachable y no tener ninguna obligación con la víctima. El señor Holmes fue declarado culpable, pero solo recibió una sentencia de prisión muy corta y una multa de $20. Al final del proceso, los jueces se retiraron para considerar el veredicto. Cuando regresaron, Lord Coleridge dijo que el panel de jueces determinó que no existía una defensa por necesidad ante una acusación de asesinato. Él cuestionó cómo debería medirse el valor comparativo de las vidas. ¿Era por la fuerza, la inteligencia o alguna otra cosa? Tampoco creía que fuera más necesario matar a Richard Parker que a cualquiera de los otros 3 hombres que estaban a bordo de los botes salvavidas. Thomas Dudley y Edwin Stevens fueron entonces sentenciados a muerte con una recomendación de clemencia. Hubo un clamor público y la opinión general era que el veredicto no era justo. Siguiendo el consejo del ministro del Interior, Sir William Harcourt, la reina Victoria conmutó la sentencia a 6 meses de prisión. Thomas Dudley finalmente emigró a Australia, donde fabricaba velas para barcos y era conocido como Tom el Caníbal. Murió en el año 1900. Toda la experiencia le pasó factura a Edwin Stevens. Comenzó a beber en exceso y murió en la pobreza en 1914. Aunque Edwin Brooks nunca fue acusado, sacó provecho económico de todo el episodio macabro. Al presentarse en un circo ambulante, se le conocía como el caníbal de alta mar y comía pedazos de carne cruda que la multitud le arrojaba. Murió en 1919. En el brillante libro La vida de Pi, publicado en 2001 y escrito por el autor Jean Martel, un joven queda a la deriva en un bote salvavidas junto con un tigre de Bengala. El tigre se llama Richard Parker. El libro fue adaptado a una película en 2012. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor, dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.